Son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos y se encuentra con nosotros el doctor Alexis Pérez. Ya en esta mañana estamos acostumbrándonos los lunes, arrancando la semana, para poder ponernos al día de cómo están los casos del COVID-19 en Santo Domingo, cómo tenemos nosotros que trabajar, cómo debemos nosotros prevenir y cómo están las estadísticas, qué es lo que está pasando, los números. Doctor, muy buenos días, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Marianela, muy buenos días a toda la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Comenzando hoy, Mari, el día 284 de la epidemia en nuestra provincia. Ok, doctor, 284, y ahora con ese anuncio de esta nueva cepa, cuéntenos usted, por favor, cómo se dan las cosas, qué es lo que pasa, qué es lo que se indica en Santo Domingo, qué tan letal, qué tan preocupante es esta nueva cepa. Sí, como todos sabemos, Mari, a principios de diciembre en Inglaterra se confirmó una nueva cepa de coronavirus. Generalmente la mayoría, cuando hay mutaciones en el virus, ocurren de 2 a 3 mutaciones. Para que tengas una idea, Mari, en esta cepa nueva los científicos han descubierto entre 20 y 22 mutaciones en la misma. Lo que se sabe hasta ahora, es muy contagiosa, 70%, o sea, 7 veces más, 70% en comparación, o sea, más contagio. Ya el tema mortalidad, o sea, si agrava la mortalidad o no, todavía no hay nada en consenso. Todos los estudios de la misma van muy acelerados. En las próximas semanas o en los próximos días tendremos ya más actualización sobre esta cepa, pero evidentemente si aumentan los contagios, van a aumentar los fallecidos, ¿no? Entonces hay que seguirla. No hace ni 20 días se confirmó en Inglaterra, en estos momentos ya está en más de 8 países de Europa. Okay. Mira, Mari, con qué velocidad. Ok, y la propagación es más fácil, ¿y la letalidad? Ahí estábamos hablando, la letalidad todavía no está en consenso, pero parece, o sea, lo que ha salido hasta ahora, que no afecta la letalidad, ¿no? Como yo siempre digo, un virus cuando se hace más contagioso, se hace menos letal, por naturaleza del virus, ¿no? Pero evidentemente a más contagio va a haber más fallecidos. Por ejemplo, si se contagian 100, una tasa de letalidad que está entre 1 a 3, puede haber de 1 a 3 fallecidos. Si se contagian 1000, entonces va a haber de 10 a 13 fallecidos. Entonces, tanta velocidad, tanta propagación, un contagio en poco tiempo y a un 70% más que el otro, que la primera que se descubrió en diciembre. Ahora, ¿al Ecuador todavía no llega esta cepa o ya llegó? No. En Ecuador no tenemos en nuestro país reporte de esta cepa. Pero entonces lo que estamos teniendo en el incremento en este momento, porque hay que tener claridad al respecto, en el mundo entero hay muchísima información. La primera es que hay una segunda ola, que esta segunda ola sería mucho más letal que la primera, y en otros momentos también escuchamos nosotros que esa nueva cepa. Entonces relacionamos, cuando no tenemos la información y decimos, seguramente llegó la nueva y esa es la segunda ola. ¿Qué es lo que estamos teniendo en este momento que sí se siente un incremento en el número de casos? No, nosotros estamos teniendo un incremento, Mari, porque violamos lo que ya se conoce, lo que es concluyente, lo que es seguro, las medidas de bioseguridad. Vemos que siguen los conglomerados de personas, vemos que se siguen violando los aforos, vemos que no respetamos los espacios, o sea, seguimos reuniéndonos en espacios cerrados, no vamos a lo abierto. El uso de la mascarilla todavía, aunque en Santo Domingo sí, en nuestra provincia podemos decir que sí, hay un número importante de personas que cumplen con las normas de bioseguridad, pero los pocos que no la cumplan afecta, y eso es lo que nosotros estamos sintiendo. El incremento de nosotros ha sido, como yo digo, fase latente, está ahí. Subimos, bajamos, no se notifican muchos casos. Hay muchos pacientes que todavía no acuden al servicio de salud. Vemos que todavía no se rastrean todos los contactos. Es fundamental, no solo el caso, yo siempre insisto, de que todos los que tuvieron contacto de alto riesgo con el caso confirmado también deben cumplir todas las medidas como si tuvieran la enfermedad desde el aislamiento preventivo. Entonces es importante, todas las medidas de seguridad tienen que complementarse con búsqueda activa de casos y con aislamiento. Ahora, doctor, también y búsqueda activa de sus contactos. Me generó una inquietud. Esto que usted nos dice, tenemos esta segunda ola, que es una cosa latente, sube, baja,
es lo que pasó en Europa, porque la primera vez se escuchaba desde China, luego llegó a toda Europa y luego se trasladó a América y obviamente al Ecuador también. En esta crecida en el mundo de esta segunda ola, ¿nos va a pasar lo mismo o es que de una u otra forma en el Ecuador no se va a sentir tanto una segunda ola? Mari, si tú miras el recuento y tú miras la historia de lo que ha pasado, en diciembre se notifica el primer caso en China y ya en febrero, finales de febrero, la teníamos en el país. Y Europa ya a principios de febrero estaba notificando ya también sus casos, entre finales de enero y principios de febrero. Ahora estamos hablando que esta nueva cepa empieza entre 15 y 20 días, entre el día 10 y día 15 en Inglaterra y ya está en Europa. O sea, cuando la otra estuvo en un mes en Europa, esta está en 15 días. Okay. Ya una velocidad más rápido, ya hay 8 países, más de 8 países están notificándola. También en Asia, Japón también está notificando. Okay. China, aunque no la ha notificado, ya encontró un movimiento ya. Y Europa, ya hay 8 países, más de 8 países. Entonces están ahora a ver si es la verdadera cepa. Se está hablando de la cepa de Sudáfrica, que es otra nueva cepa que dicen que es un poco más contagiosa que esta de Inglaterra. ¿Hasta dónde nos puede alterar o no la vacuna? Que ya sabemos que empezó a ponerse en varios países. Los científicos están hablando de que no, y es verdad, lo que se está viendo que las vacunas que están, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik hasta ahora parece que pueden cubrir esta cepa. Pero eso no se sabe, claro que nos complica, okay, evidentemente nos complica. Vamos a los datos locales. ¿Qué pasa en Santo Domingo con el tema del coronavirus? Queremos agradecer al doctor Alexis Pérez. Vamos a compartir con ustedes estas imágenes y esos datos, esta estadística que nos permite tomar decisiones o conocer un poco más real. Vamos con el primer cuadro. Casos confirmados en Santo Domingo. Ya hemos aprendido un poco sobre las semanas epidemiológicas. Ahí están, doctor. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, Mari, estaba hasta la semana 52, que se acabó el sábado. Okay. Recuerde que la semana epidemiológica comienza los domingos, termina los sábados. Ya empezamos, esta semana es la última del año, es la 53. La mayoría de los años tienen 52 semanas epidemiológicas. Hay algunos que tienen 53, el 2020 es uno de ellos. Mari, ahí vemos lo que estamos hablando. Es una fase latente. Nosotros recordar que debemos tener durante 3 semanas consecutivas una disminución del 50% de los casos. Y cada semana tenemos que disminuir la mitad. Y okay, cuando eso ocurre, entonces hablamos de control. Nos mantenemos ahí, no llegamos a la mitad, subimos, bajamos, terminamos con 45 casos que se notificaron por la infografía del Ministerio de Salud Pública en la semana 52 y la tasa de contagio nos dio por lo tanto 9,8 por cada 100.000 habitantes. Okay, recordar que para hablar de una segunda ola, Mari, nosotros como provincia no hemos tenido todavía esa segunda ola. Okay. Tendríamos que hablar de una tasa de contagio por encima de 40, alrededor de unos 200 casos. Para decir un rebrote. Y en día, entre unos 25 o 30 diarios. Ok, vamos con el segundo cuadro. Casos de fallecidos. Generalmente yo me fío un poco más de esto porque en el tema de los contagiados no todo el mundo se hace la prueba. En cambio, en el tema de fallecida sabemos porque el registro civil se supone que cruza esa información. Pero por eso siempre hablamos, Mari, mirando el cuadro anterior, que nosotros cuando hablamos de casos activos, recuérdese que yo siempre le digo que por cada caso que uno notifica hay 7, 10 que no se notifican por varias causas. Estaríamos hablando de 45, alrededor de 450 casos. ¿Cuántos están aislados en su casa? ¿Cuántos están en los hospitales? Y podemos decir que más del 70-80% no están en estas condiciones. Son casos activos que están caminando en la provincia. Vamos con el segundo. Casos fallecidos, el segundo cuadro. En los casos fallecidos, ahí nos estamos manteniendo. Igual, debemos durante 3 semanas consecutivas no tener fallecidos. Eso no ha ocurrido. La semana 52 que termina, tuvimos un fallecido. La tasa bajó a 2,2. Ahí, como te digo, Mari, la tasa de letalidad, que es la que ya se conoce, está entre 1 y 3. Estamos ahí en esta semana, terminamos en 2,2. La semana anterior sí habíamos subido mayor de 3. Pero bueno, nos estamos manteniendo, pero no hay control. O sea, siguen muriéndose pacientes por la enfermedad.
Así sea uno, es una familia menos Sí. miembro, que es lamentable. Total de casos, Y cuando nos miramos en tasa de mortalidad general, somos la cuarta provincia en el país. eso es un dato que nos pega. Total de casos y promedio al día, doctor. Vamos con el siguiente cuadro. Ahí está. Ya en esta semana, diariamente tuvimos un promedio de 6 casos. Por día Recordar que se está aquí confirmando. lo que dije hace unos minutos, para yo hablar de un rebrote, Mari, tendría que tener entre alrededor de 25 o 30 casos día. O sea, no hemos llegado, pero tenemos las condiciones. Pero estamos, o sea, no se ha ido, No, está no. con nosotros, nos acompaña, porque a veces tenemos en el imaginario, Siria, no, ya no hay tanta alarma, no, se está yendo. Entonces bajo mi nivel de bioseguridad. No, ese es el gran peligro. Nosotros en epidemiología, Mari, cuando tú mantienes la curva así latente por mucho tiempo, generalmente lo que ocurre es que hay un alza de casos. O sea, nosotros tenemos que vaya a la baja, que se controle, y ahí entra, o sea, la importancia es la vacunación, lograr inmunidad colectiva por vacuna. Pero el otro camino es que suba. Entonces, todavía no estamos en la vacunación, no ha llegado la vacuna, tenemos el virus que está mutando, el virus va a tener ahora más presión selectiva, porque a medida que ya empiezan las vacunaciones, lo vamos a empezar a atacar. Y él va, evidentemente, cuando tú empiezas campañas masivas de vacunación, puede ocurrir que él se defienda, y la defensa son crear nuevas cepas, mutar bastante, y puede complicar la vacuna o no. Entonces, estamos ahí. Estamos ahí con una transmisión con casos activos en la provincia. Tenemos el siguiente cuadro, muestras positivas y negativas, doctor. ¿Qué quiere decir? Semana 49 y 52, más 17. Ahí recordar, Mari, que lo ideal, o sea, para tú hablar de control de la epidemia, es que del total de muestras que tú hagas, el 5% solo sea positivo. Okay. Si estamos hablando que tú haces 100 pruebas, no debemos tener ni una. Ahí, aproximadamente un casito, o sea, entre 5 o 10 deben ser positivas para que nos dé el 5%. En ese caso, o sea, de 100 casos, 17 salen positivos. 17 doctor. Salen positivos, okay. Nosotros tenemos que tener 5, es lo ideal. Y, o sea, por lo tanto, tampoco esta variable de muestras positivas y negativas cumple para hablar de control de la epidemia. O sea, estas son las últimas 4 semanas epidemiológicas. Cuando vimos la semana anterior, teníamos un 24%. O sea, hemos disminuido. Pero todavía no llegamos a lo ideal. Entonces, resumiendo, Mari, nos mantenemos parecidos en casos. No hay o sea, no vamos a la baja a más de la mitad de los casos. Nos mantenemos con fallecidos, nos mantenemos con casos diarios y nos mantenemos con más del 5% de positividad de las muestras. Así es que entonces no hay control de la epidemia. No hay control. Transmisión comunitaria, no sé dónde me puedo haber contagiado, en la mayoría de los casos no puedo identificar bien la fuente de contagio, y transmisión activa. O sea, todavía tenemos, insisto, personas con el virus caminando en la provincia. Doctor, y participando en los lugares. ¿Cómo están las unidades, la unidad de cuidados intensivos, las camas UCI para personas que lo requieran en nuestra provincia? Ya están entre el 90 y 100%. O sea, estamos en un momento que si hay un rebrote, que puede pasar, si hay un rebrote, la capacidad hospitalaria nuestra no va a aguantar eso. Okay. Por eso hablamos de que puede ser la segunda ola peor, porque también sentimos que a veces el riesgo, la percepción de riesgo disminuye en ocasiones. Entonces, te voy a poner un ejemplo de esta cepa, Mari, esta que salió en Inglaterra, para que la población entienda. En Bélgica hace poco, en un hogar de ancianos, más de 200 personas, hace estos días llegó una persona disfrazada de Papá Noel a celebrarle la Navidad a nuestros abuelitos, y el resultado ha sido de los más de 220, 230 trabajadores, más de 157 contagios, 18 fallecidos hace 2 o 3 días. Entonces, es decir, nos cuidamos tanto para que bajemos la guardia y en un solo evento... recuérdese lo que siempre me he explicado aquí, los eventos súper contagiadores, donde hay una sola persona que es portador del virus
Y si está en un espacio donde no esté bien ventilado, se pasa mucho tiempo, hay muchas personas y usted le suma personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, con comorbilidades, con condiciones de riesgo, entonces pasa esto. Entonces, estamos, hasta ahora ningún país de Sudamérica ha notificado esta cepa, pero puede pasar y en los próximos días. Brasil hace poco está hablando de una nueva cepa, pero no es la de Inglaterra, pero yo digo, si en 15 días llegó, la que hace un mes llegó a Europa, vamos a ver si no nos entra a nosotros, es muy difícil. Okay. Han llegado personas de esos lugares y las medidas se tomaron, se extremó un poco más las medidas en el control en los aeropuertos hace una semana. Doctor, nos llegan preguntas a través del 099-095-2005. Buenos días. Hace 3 semanas, nos dice, fueron a mi lugar de trabajo a realizarnos pruebas rápidas, en la cual salí positiva. Posterior a ello, acudí al Augusto Egas a que me realicen el hisopado, pero aún no nos comunican los resultados hace 3 semanas, doctor. Yo en el mes de julio ya tuve el COVID. Tal vez estoy poniendo en riesgo a los demás al no estar en aislamiento, ya que trabajo en atención al usuario y me preocupa mucho aquello. Muchas gracias por su ayuda, amigo. Bueno, si tienes anticuerpos y ya te dio en el mes de julio, lo más posible es que sean los anticuerpos tuyos de la enfermedad que ya te dio. Es decir, no está activa la enfermedad. Sí, no está activa, no transmite y usted sí se protege. El último estudio, el que más se acerca al tema de anticuerpos, Mari, que sabes que siempre, cada semana sale algo nuevo. El último de Australia, que es un estudio bien serio, con bastantes pacientes, está hablando que los anticuerpos pueden durar hasta 8 meses. Okay. Entonces, si estamos hablando de julio, puede ser que sean sus anticuerpos lo que usted tiene. La prueba de PCR a usted en específico le va a salir negativa. Entonces, usted no transmite la enfermedad, no va a tener ningún problema. Ahora, doctor, ¿por qué razón desde el Ministerio de Salud Pública, una vez que sale positiva la prueba rápida, que se supone que es positivo para el anticuerpo, por qué se está, como ratificación, se está haciendo la prueba PCR? Hay una de las directrices que salieron muy atrás, un poco más atrás, que habla de que todo paciente que sea un contacto de alto riesgo, un paciente que tenga sintomatología, que ya sea sospechoso, se le haga también la prueba rápida. Se le están haciendo las 2 pruebas. Pero recordamos aquí que la prueba rápida habla de anticuerpos y tiene un grado de sensibilidad y especificidad, que no es la mejor, que la única que busca el virus es la prueba molecular, la prueba de PCR. Entonces, esa es la que hay que hacérsela. Además de hacérsela, insisto, que tus contactos, o sea, los contactos de cada caso positivo, también se la hagan. Y cumplan con las mismas medidas como si tuvieran la enfermedad hasta que tengamos el diagnóstico. Y ante cualquier problema, Mari, acudir al médico. El problema es que al acudir al médico uno se gana muchísimo tiempo en tener un resultado. Imagínese usted, yo quisiera hacerme autoaislamiento, posiblemente un fin de semana puedo hacerlo, pero si no tengo un documento en el que me diga puede tomarse tantos días, o no tiene síntomas, pero estuvo en contacto con alguien que está Pero nosotros ya como caso probable o caso sospechoso también nosotros tomamos medidas. Okay. Tenemos también algunas herramientas en el tema imágenes, en el tema laboratorio, en el tema epidemiológico, okay, que se nos olvida a veces, que nos dicen si el paciente ya es un caso probable. Además, ya sí puede tener en más del 90% de la enfermedad. Y ahí hay que tomar las medidas. Nosotros como médicos ahí tenemos que tomar todas las medidas, como yo siempre digo, a mis pacientes como si fuera ya COVID, yo lo trato y estoy pendiente, cuando le hago su aislamiento preventivo, estoy pendiente de los signos de alarma. Recuérdese el dolor torácico. Perdón, ¿otra vez? Dolor torácico, o sea, dolor en el pecho. Dolor en el pecho. En la parte alta del estómago, es aquí, en la dolor, parte de arriba. todo lo que sea dolor en el pecho. Okay. Insuficiencia respiratoria, o sea, sensación de falta de aire. Ok, y cuando yo intento respirar, ¿no me entra todo el aire, doctor? ¿Es así? Sí, yo tengo así, yo veo que me falta el aire, tengo esa sensación. Okay. Incluso a veces tengo dificultades para hablar, no hablo bien porque tengo esa sensación de falta de aire. El otro fundamental, la fiebre, o sea, una fiebre mantenida y sostenida, fiebre muy alta y mucho decaimiento. O sea, cuando yo en estos días tengo mucha fiebre, mucho decaimiento, sensación de falta de aire y yo tengo dificultad al hablar también o dolor torácico, son signos de alarma junto, recuérdese con la
oximetría de pulso, o sea, con la saturación de oxígeno. Es decir, el oxímetro, doctor, porque comprarse un oxímetro, o sea, no es que es barato, tampoco es costosísimo. Una familia tranquilamente entre 50 y 60 dólares puede hacer una inversión de un oxímetro y ese oxímetro ayuda a medir lo que posiblemente yo no lo pueda ver, mi cuerpo ya lo identifica con ese aparato. Sí, es fundamental. Ya cuando yo vea que estoy por debajo de 90, ya es un signo de alarma. Entonces, hay dos cosas que no me pueden faltar en mi botiquín. Lo hemos hablado, Mari, que es el termómetro y tratar de tener también un oxímetro de pulso. Esas son las dos cosas. Y, doctor, inmediatamente al médico para poder... hay que acudir al médico. Primero porque el médico le da las orientaciones para cuidarlo, para seguirlo, para darle su seguimiento y darnos cuenta si usted requiere hospitalización o, en el peor de los casos, unidades de cuidados intensivos. Y lo otro, porque nosotros buscamos los contactos y ayudamos a cortar la cadena epidemiológica. Es importante, Mari, cortar la cadena epidemiológica. De ahí la importancia del trabajo epidemiológico, que a veces un médico atiende a una persona. La epidemiología atiende a muchas personas. Y nosotros tenemos que trabajar en cortar la cadena epidemiológica para que estén, o sea, la mayoría de los pacientes que tengan la enfermedad estén aislados, estén en casa y no se expongan. Recuerde siempre, como decimos, hay que tratar de no contagiarme, pero tampoco propagar la epidemia. Ok, y finalmente, doctor, usted señalaba que hay otros mecanismos en los que también, adicional a una prueba rápida, a la prueba PCR, me pueden ayudar a tomar un diagnóstico al médico. Claro que sí, muy fundamental. Las imágenes son muy importantes. Okay. La tomografía es muy importante, la tomografía de tórax, el rayo X de tórax, son imágenes importantes. Número uno, la tomografía. Están pruebas de sangre que me ayudan, la biometría, algunos marcadores inflamatorios que me ayudan para ver cómo será, ¿no?, su evolución. Ahí está el dímero D, ahí está la ferritina, ahí está la PCR. O sea, hay muchos marcadores que nos ayudan a nosotros y nosotros vemos la evolución del paciente. Perfecto. Doctor, ¿se mantiene el tema de estar alerta ante, obviamente, la fiebre, nos dice usted? ¿El tema del dolor de cabeza se mantiene? ¿Son síntomas? Sí, son síntomas de la enfermedad, el dolor de cabeza, los dolores articulares, los dolores musculares, la pérdida de olfato y el gusto. Es una sintomatología bien florida. Hay pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea. O sea, es muy florida la sintomatología, pero fundamental los signos de alarma. Sí. Quedarme en casa y dar todos los contactos. Yo insisto mucho, porque hay que cortar cadena epidemiológica. La última pregunta, doctor, que nos hacen llegar también a través del 099-095-2005. Buenos días. En las campañas médicas que hacen pruebas rápidas salen positivo COVID y les dicen que esperen, que les van a llamar para hacer el hisopado. Ya pasaron algunos días y no hay respuesta. ¿Son confiables las pruebas rápidas? Tienen un grado de sensibilidad y especificidad que no llega al 100%. Entonces, por eso hay que ir al médico. Y recuérdese a los televidentes que cuando usted tiene anticuerpos, hay que ver cuáles son. Si tiene IgM solo, o tiene IgG solo, o tiene los dos. Por eso hay que ir al médico para que el médico lo oriente. La mayoría de los pacientes que estamos encontrando en pruebas rápidas en comunidad son pacientes que ya tuvo la enfermedad o están pasando la enfermedad. Por eso hay que verlo integralmente, clínicamente, epidemiológicamente. Hay que verlo para cada paciente, se trata diferente. Por eso hay que acudir al médico. Doctor, cuando uno va a un laboratorio, se lo digo a título personal, me pasó en la última prueba que me hice la semana anterior, cuando se hace la prueba rápida, le preguntan, ¿quiere cuantitativa? ¿Qué significa? Cuantitativa es que dice el número, te dice ya cuál cantidad de anticuerpos tú tienes específico con un número. Okay. O sea, cuánto IgM y cuánto IgG. La mayoría de los laboratorios, ellos tienen en su referencia que por debajo de 10 la prueba sería negativa. Entonces, en este caso te informarían qué cantidad de anticuerpos. Ahora, si son neutralizantes o no, eso no se sabe, pero sí te da una cantidad de anticuerpos. ¿Cuál es el otro tipo de prueba? Aparte de la cuantitativa, prueba rápida, ¿de qué tipo? Está la prueba cualitativa que te dice si tú eres positivo o negativo. Básicamente. Si voy a hacerme la prueba, ¿cuál es la que se sugiere que se haga uno? En este caso, las dos sirven igual. Porque yo, para ver si un anticuerpo es neutralizante, o sea, neutraliza el virus o no, necesitamos otro tipo de estudio que aquí no se hace. Entonces, que tú tengas 50, tengas 100, a mí no me va a dar gran cosa. Entonces, a mí me sirve la cuantitativa y me sirve la cualitativa. Perfecto. Doctor, recordemos una vez más la recomendación de siempre, pero eso parece que se nos olvide. Bueno, lo fundamental, cumplir todas las medidas que ya sabemos de bioseguridad y ahí tenemos que agregarle
la conglomerado de las personas, evitar espacios cerrados y el tiempo que yo esté en esos lugares. Es fundamental. Tratar de compartir, ahora viene el fin de año, en espacios abiertos, tratar de compartir el menor número de personas posible, mantener distancia y si voy a tener un contacto por mucho tiempo, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, que hay que tenerla constantemente. Eso es lo fundamental. Y que nos ayuden en que cada paciente que se siente enfermo acuda al médico y también los contactos, o sea, nos haga, cuando el médico le hace su interrogatorio, que nos identifique bien todos los contactos o un lugar específico que él estuvo, que pueda haber propagación de la epidemia para nosotros rápidamente también a ese grupo aislarlo y también hacerle las pruebas. Eso es lo fundamental. Utilización de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, no permanezca con mucha gente durante mucho tiempo y si tiene que reunirse a un fin de año, prefiera los espacios abiertos. Las recomendaciones que ya se saben, depende de nosotros aplicarlas. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su predisposición y su apoyo. Feliz fin de año, nos vemos el otro año, doctor. Sí, feliz fin de año a todo el programa, a todos los que trabajan aquí en esta gran emisora y a toda nuestra provincia. Fundamentalmente a esta hermosa provincia y hay que seguir cuidándose. Ahora viene un año que también va a ser difícil con esta enfermedad del 2021. Sin lugar a dudas, doctor. En pantalla está el número telefónico del doctor Alexis Pérez. En fin de año estará atendiendo, doctor. ¿Lo llaman? ¿Sí puede atender? Sí, bueno, en estos días atendimos el 24, el 25. Siempre en esos días que nos hagan, siempre previa cita que nos llaman. Muchísimas gracias. El doctor Alexis Pérez en esta mañana platicando, como cada lunes, a propósito de los casos, de lo que dicen las estadísticas en el tema del coronavirus en nuestra provincia. No estamos en un incremento acelerado, pero está latente. Estamos que subimos, que bajamos. En Santo Domingo está el coronavirus y nosotros necesitamos cuidarnos. No es atemorizar a la población, es únicamente ponernos en alerta para saber que cuidándonos podemos seguirla evitando. 7 de la mañana con 35 minutos, es momento de una pausa para comerciales. Ya volvemos, no se vaya.